Espero sigan viendo la presentación. Bueno, vamos a iniciar. Jania, buenos días. ¿Sí puedes ver en la pantalla la presentación? Sí, profe. Ok, muchas gracias. Bueno, el día de ayer quedamos en los temas de cómo en el tiempo discreto se puede hacer las operaciones similares al tiempo continuo de la derivación e integración. A la derivación la vamos a llamar diferencia y a la integración la vamos a llamar acumulación. Ayer di un esbozo de cómo la diferencia se podía concebir como la derivada de una función a través de la resta, bueno, el cálculo dependiente de una curva o de un segmento de línea, partiendo de que teníamos dos puntos. Y veíamos que esto nos arrojaba una diferencia de funciones, una diferencia de valores. Aquí vamos a tener algo diferente, hay un concepto diferente con respecto a lo que es el concepto de derivación en el tiempo discreto, que es la primera diferencia en adelanto, le vamos a llamar a la primera derivada. La segunda diferencia en adelanto sería la segunda derivada. Pero en este caso, la primera diferencia en adelanto se calcula a través de este algoritmo que está aquí, donde la primera derivada me representa este conjunto de caracteres, y la forma de obtener es a la función g de n original, la adelanto un lugar. Acuérdense que el concepto adelantar es gráficamente hacerla para atrás un lugar, y luego le sumo la original con signo negativo. Así es como se concibe esta primera diferencia en adelanto. También es posible calcular la primera diferencia en atraso, que no es lo mismo. Pero el concepto de derivada se da, el concepto de derivada se da. La primera diferenciación en atraso ahora se calcula de esta manera. G de n menos G de n menos 1. Es decir, a la función original le voy a restar el atraso de la función, que para fines gráficos es la función adelantada un tiempo. Y diríamos entonces que es la primera diferencia en atraso. Lo que, dicho de otra manera, la primera diferencia en atraso también, si la sometemos a este algoritmo, vamos a ver que también es la primera diferencia en adelanto de g de n menos 1. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, que si tengo una función delta comparado con esta, si a la función delta de g, pero ahora en n menos 1, la desarrollo para aplicar el algoritmo de la primera diferencia en adelanto, me queda que donde es n voy a sustituir por n menos 1.
n menos 1 más 1 menos g de n menos 1. Y bueno, menos 1 más 1, esto se anula. Y entonces me queda g de n menos g de n menos 1. Por eso se dice que la primera diferencia en atraso, que es esto, es la primera diferencia en adelanto de una función g de n menos 1. Ahí hay una relación que guarda esta operación. Cuando nosotros nos pidan obtener la diferencia de una función g de n, nos tendrán que decir si es la primera diferencia en adelanto o es la primera diferencia en atraso, ya que dependiendo de eso es el algoritmo que vamos a aplicar. Si lo que nos piden es la primera diferencia en adelanto, este será el algoritmo. Y si lo que nos piden es la primera diferencia en atraso, bueno, este será el algoritmo que nos permite calcular. Ahora, ¿cómo lo desarrollamos? Bueno, aquí viene la diferencia. Bien, voy a usar estas figuras para representar esto que estamos comentando. Y entonces lo que me queda aquí es, qué lástima que aquí no puedo usar el plumón, pero ahorita lo regreso. Bien, lo que me queda aquí es que esta es la función x de n original. Es una función senoidal en tiempo discreto. Y esta es su primera derivada en adelanto. Su primera derivada en adelanto. Si recordamos el algoritmo, de la primera derivada en adelanto, esta de aquí la hemos obtenido delta x de n es igual a x de n más 1 menos x de n. Ese es el algoritmo que aplicamos para obtener la derivada. Y este algoritmo lo vamos a relacionar con lo que habíamos visto de el cálculo de la pendiente en la clase anterior. Fíjense. Con esto, la operación de derivación se convierte en una operación de suma de dos funciones, las cuales voy a representar aquí. Esto quizás sea un poquito lento por la habilidad para dibujar aquí, pero voy a hacer los trazos más representativos. Bien, voy a trazar los primeros 5 puntos de esta función. La función dice que tiene un máximo de 1, o sea, bueno, llega hasta 1. Y los puntos los voy a marcar en color rojo. En n igual a 0, vale 0. En n igual a 1, está un poquito arriba de la mitad. Vamos a decir que vale 0.6. Entonces, en n igual a 1, vale 0.6. Este es. Y aquí vamos a decir que aquí vale 0.6. En n igual a 2, vale 1. Ok, entonces es por aquí. Perdón. Voy a ver si con él.
Lapicito me queda mejor. Pero antes lo tengo que cambiar. Bien, pluma. Regreso. Bien, entonces aquí es 0, la muestra 0. Aquí es la muestra 1. Y aquí quedamos que en esta muestra 1 vale 0.6. Luego en la muestra 2 la señal vale 1. En la muestra 3 la señal vuelve a valer 1. En la muestra 4 vale nuevamente 0.6. Y en la muestra 5 vuelve a valer 0. Ahí lo voy a detener. Bien. Esta es la señal X de N. La original, por la cual partimos, ¿no? Ahora voy abajo a trazar X de N-1. Y lo voy a hacer en color verde para poder ver la señal. X de N más 1, perdón. X de N más 1 lo que me dice es que a la señal original se va a adelantar un lugar. Pero adelantar un lugar quiere decir que en la gráfica se retrasa un lugar, si lo recuerdan. Entonces ahora la función vale 0 aquí. Vamos a decir que hasta acá arriba vale 1. Y que por aquí vale el 0.6. Así que en la muestra menos 1 vale 0. En la muestra 0 ahora vale 1. En la muestra 1 ahora, perdón, en la muestra 1 vale 0.6, 0.6. En la muestra 0 vale 0.6, perdón. En la muestra 1 vale 1. En la muestra 2 sigue siendo complicado el trazo, permítanme. De nuevo. Bien. Aquí estoy. Bien. Esta es la muestra 0. Esta es la muestra 1. En la muestra 1 vale 1. Híjole. No doy una hoy. Ya es viernes. Ya sí. Ahora va a la buena. Aquí estoy. Bueno, pues creo que cada vez voy empeorando. Voy a regresar de nuevo al mouse porque la tableta no me ayudó mucho aquí. Creo que el mouse era más fácil. Bien. Aquí vale 1. En la muestra 2 vale 1 otra vez. Esta es la muestra 2. En la muestra 3 vale 0.6. Y finalmente termina en 0. Si ustedes ven la señal en verde, usando su imaginación, ¿verdad? Sobre todo. La señal en verde es la señal en rojo adelantada a un lugar. ¿Sí? Bien, y entonces ya tengo el primer argumento que voy a sumar. Luego dice que le voy a sumar a menos x de n. En azul voy a marcar cuál es x de n, menos x de n. Bueno, menos x de n es la misma señal, pero ahora con valores negativos. Y la voy a trazar sobre esta misma gráfica.
Entonces, este es x de n, lo multiplico por negativo, me queda que 0, pues vale 0, entonces aquí sigue siendo 0. 0.6 por menos negativo, perdón. Ahora es menos 0.6, voy a decir que por acá es 1 y que por aquí es 0.6. 0.6. Entonces, bueno, pues aquí tengo este punto, que sería el negativo de este. Ahora aquí es menos 1, este se va hasta menos 1. Hasta acá. Este es menos 1. Se va a sacar. Y este es menos 0.6. Y finalmente acá sería 0. Así que ahora sí ya tengo los dos términos. X de n más 1 y menos x de n. Ahora sumemos y veamos en otro color naranja. A ver si lo pueden ver en pantalla ustedes. La verde la voy a sumar con la azul. Entonces sería 0.6 más 0, pues me da 0.6. Entonces voy a establecer que aquí es 1 y acá es 0.6. Por aquí es menos 0.6 y por aquí es 1. Entonces el primero es 0.6, es esto que está aquí. Luego me dice, a 1 le resto menos 0.6. Me queda 0.4. Entonces aquí voy a tener algo menor que 0.6, que es por aquí. 0.4. Luego, a 1 le resto 1, me queda 0. A 0.6 le resto menos 1, o le sumo menos 1, me queda menos 0.4. Entonces es por aquí. Y a 0 le resto menos 0.6, entonces es por acá. Y ven la forma de onda que tomó esta señal. Ahora regresemos, vayamos a donde está nuestra gráfica. Y observen, la señal que originalmente era x de n, aquí abajo está su derivada, su primera diferencia, perdón. Es en tiempo discreto, es primera diferencia en adelanto. Vean el trazo, que es este que va aquí. Así es como este algoritmo obtiene la derivada, la primera diferencia, otra vez, la primera diferencia de una señal x de n, primera diferencia en adelanto. ¿Hay alguna duda respecto a esto o queda claro cuál es lo que me significa esta operación? Sí, profe, sí se entiende. ¿Se entiende bien? Muy bien. Bueno, ahora también sean sinceros, a lo mejor estoy muy abajo en el nivel, y ustedes estén aburriendo y piensen que ya el maestro está de Plaza Sésamo, ¿no? Pero si no lo llegamos a ver y nada más nos quedamos en que, pues miren, es obvio, aquí está, como dicen muchos autores del libro Matemáticas, ¿no? Y como es obvio, pues es x de n más 1 menos x de n, ¿no? Personalmente, hasta que no lo vi así, no pude crear mis estructuras mentales para poderlo entender de mejor manera. Pero bueno, así es como lo estaríamos checando aquí. Ahora vayamos y hagamos un zoom de la función y apliquemos el mecanismo que vimos la clase anterior respecto a que se obtenía en la diferencia de señales. Fíjense. De esta misma puedo obtener esta. Si este es x1, y1 y este es x2, y2,
Entonces, Y2 vale 0.6. 0.6. Y1 vale 0. Entonces, lo que yo digo es 0.6 menos 0, 0.6. Ok. Ahora voy a calcular este valor. 1 menos 0.6 me da 0.4. Aquí está. Ahora voy a calcular este valor. 1 menos 1, 0. Ahora este valor. 0.6 menos 1 menos 0.4. Y así sucesivamente se pueden ir yendo hasta calcular todos los puntos de la señal en su primera derivada en adelante. ¿Ok? ¿Alguna pregunta? Bueno. No, profe. Sí, gracias. Bueno, ahora nos piden que hagamos la primera derivada o que obtengamos la derivada de esta función escalón. La diferencia. La diferencia de esta función escalón. El algoritmo que dice que es delta de x de n-1 es que es la diferencia en atraso. La diferencia en atraso. Y fíjense, de la función, lo que va a pasar es que tenemos aquí la función escalón unitario en el tiempo discreto y nos queda la función impulso unitario en tiempo discreto. Esto ya lo habíamos visto que así tenía que ser. Bueno, que decíamos que la derivada de la función escalón tiene que ser la función impulso. En el tiempo discreto diremos que la diferencia de la función escalón, la primera diferencia, tendrá que ser la función impulso. Ahora lo que yo les pediría, y esto como un ejercicio para que lo hagan ustedes en casa, en su casa como un ejercicio para comprender esto, sería que obtengan la primera diferencia en atraso de esta función, ahora esta. Si recordamos el algoritmo, la primera diferencia en atraso es esto que está aquí. ¿Sí? Así que aquí lo que tendríamos que poner es x de n que sería esta que está aquí igualita. Le voy a restar x de n-1. Y sería la misma señal escalón multiplicada por negativo, retrasada a un lugar, que quiere decir que en la gráfica la corro a un lugar. Más o menos quedaría así. Aquí tendría que ser 0 y a partir de aquí empezaría a ser 1. Bueno, hagan este ejercicio a ver que les salga esta misma señal, ¿no? Que les salga esta misma señal. Y, bueno, lo que vamos a concluir es que de dos formas diferentes, ya sea con la primera derivada en adelanto o con la primera diferencia en adelanto o la primera diferencia en retraso, se obtiene la misma función o la misma diferencia de la función original. Bien, ¿alguna pregunta? No, profe. No. Bueno, también les dejaré de ejercicio que hagan lo conducente para
esta señal que está aquí, que es una función exponencial sumada a una constante, una función exponencial decreciente que se le suma a una constante, y obtengan su primera diferencia en atraso. Lo que les sugiero yo es que vayan, para que salga esto lo mejor posible, vayan asignándole valores, ¿no? Por ejemplo, quizá por aquí está el punto 6, algo así, punto 6 por aquí. Bueno, entonces este sería como que el punto 3, un punto 5, y así, para que cuando hagan las operaciones de suma, les pueda dar lo más aproximado esta curva que está aquí. Lo mismo les pido para esta. Hagan el algoritmo de la diferencia, la primera diferencia en adelanto de esta señal que es un pulso triangular y su derivada y su diferencia. Ya de entrada podemos ver que es muy certera esta función, porque miren, la derivada de una recta, cuya pendiente es positiva, pues es un valor positivo. Y la derivada de una recta cuya pendiente es negativa es un valor constante negativo que está aquí. Lo interesante sería irle dando valores a esto, representando de esta forma. Si de aquí hasta acá hay 1, 2, 3, 4 muestras, dividan el 4 entre el 1, perdón, entre las 1, 2, 3, 4 muestras, y entonces cada 25, esta serie valdrá 25, 50, 75 y 1. 1, punto 75, punto 50, punto 25 y 0. Así es como podrían ustedes asignar esos valores y calcular la gráfica que está aquí. Bien, ¿alguna duda? No, profe. Bueno, sí, hagan los ejercicios para que en la próxima clase o por el chat me puedan decir si tuvieron alguna pregunta, alguna duda. Esto es independiente de las tareas. Esto es como que algo de repaso para aprender bien este tema y que ya después en las tareas se encargarán algunos cálculos especiales de funciones de este tipo. Muy bien, entonces esto es lo que tiene que ver con diferencia. La contraparte de la integración en el tiempo discreto es lo que se llama la acumulación o la sumatoria. Aquí es un poco más difícil o diferente, es diferente, pero un poquito más difícil, porque hay que estarnos imaginando que es un área que se va sumando, y la suma se tiene que ver reflejada en el siguiente punto. Es decir, la construcción de una diferenciación de una señal la tenemos que ir dando en el acumulado de los valores anteriores más el valor siguiente. Y eso me da el nuevo valor. También aquí se da bueno, lo mismo que sucede en el tiempo continuo, hay problemas para calcular la integral en tiempo discreto, ya que hay que siempre considerar esta constante de integración. Múltiples funciones en tiempo discreto pueden tener la misma diferencia en adelanto o en atraso, pero al igual que la integración, todas ellas solo pueden diferir entre sí por una constante aditiva. Dicho de otra manera, en la integración, o más bien en la diferenciación, muchas funciones me pueden dar la misma derivada, pero cuando integro, la integral tendrá que tener la misma forma más una constante. Si esa constante no la conocemos, bueno, tendrá que dar por ahí indicada nada más. Para poder explicar este concepto de suma, el algoritmo o la propuesta de algoritmo es de la siguiente manera. Miren, supongamos que tenemos una función GDN. A esta GDN le obtengo su primera diferencia en adelanto
y la llamo h de n. Para poder demostrar la integral, lo que yo tengo que demostrar es que si integro h de n, me va a quedar g de n. ¿Sí? Así es como lo vamos a explicar. Entonces, originalmente tengo a la g de n. Obtengo su primera diferencia en adelanto y obtengo una h de n. A esta la integro o la acumulo y me tiene que dar de nuevo la g de n. ¿Ok? Así que entonces yo digo que h de n es esta notación, me habla, acuérdense, la delta en estas operaciones es la operación de diferencia. Y entonces me dice que esta delta me da la primera diferencia en adelanto de g de n. El algoritmo para obtener la primera diferencia en adelanto ya lo habíamos visto en la diapositiva anterior. Y también lo mismo sucede con la primera diferencia en atraso. ¿Sí? Así que para decir que vamos a hacer el acumulado de esta función h de n para que obtenga yo el g de n, esa expresión de acumular se representa a través de esta sumatoria. Mientras que en la diferencia es este triángulo como delta, en la acumulación es la sumatoria. La sumatoria lo que me dice es que el valor de h de m cuando m valga n0 será un primer valor. El siguiente valor de la sumatoria será h de n0 más h de n menos 0. Y así sucesivamente, perdón, h de n0 más h de n0 más 1. Y luego sería más h de n0 más 2 y así sucesivamente hasta llegar a n menos 1. De tal manera que la construcción de la forma de onda sería el primer valor, el segundo valor se toma del valor anterior más el nuevo valor que sigue y así lo iremos acumulando. Ahorita lo vamos a ver de manera gráfica para poder entender mejor este algoritmo. Lo voy a desarrollar matemáticamente, pero aquí lo vamos a poder comprender mejor. Fíjense, lo que acabo de decir es lo siguiente. Tengo una señal g de n. Primero voy a obtener su diferencia, ya sea en adelanto o en atraso. Cuando obtengo la primera diferencia de g de n, me queda h de n. Si ahora a h de n le aplico el algoritmo de acumulación, si a h de n le aplico el algoritmo de acumulación, me va a quedar g de n. ¿En qué consiste el algoritmo de acumulación? Lo voy a hacer aquí. Fíjense. El valor anterior, 0, le sumo el valor actual y construyo el primer valor. Entonces 0 más 0, 0. Para poder obtener este valor, obtengo que a este valor le sumo este valor. Voy a decir que por aquí está 1. Pues por aquí sería 0.1, 0.2. Vamos a decir así. Entonces, fíjense. 0 más 0.1 me da 0.1. Siguiente valor. 0.1 más 0.2 me da 0.3. Por eso este es más grandecito.
Punto 3 más punto 1 me da punto 4. Ah, volvió a crecer. Punto 4 más 0, punto 4. Punto 4 menos punto 1, punto 3. Punto 3 menos punto 2, punto 1. Punto 1 menos punto 1, 0. 0 más 0, 0. 0 más punto 1, punto 1. Punto 1 más punto 2, punto 3. Punto 3 más punto 1, punto 4. Punto 4 más 0, punto 4. ¿Sí queda claro cómo es el algoritmo? Sí, profe, sí se entiende. ¿Sí? Narciso Castillo, ¿Qué tal, profe? Sí se ¿cómo entiende. estás? ¿Sí? Muy bien, profe. Perfecto, perfecto. A ver, vamos a aprovechar aquí el momento para pasar lista. Claro que sí, profe. Descargar. Bien. Respecto al curso, ¿ustedes saben si tienen algunos compañeros que hayan tenido problemas para conectarse a la clase? Yo no, profe. Bien, porque fíjense que casi siempre tengo en una asistencia entre 30, 25, 28, y en un inicio la lista me marcaba 40. Nunca llegué a tener los 40 en clase. Probablemente o se dieron de baja, o lo que pudiera ser más temible es que no tengan ahorita una posibilidad de tomar la clase, pero tampoco me lo han reportado por algún escrito o demás. Yo les pediría que si saben de alguien que por alguna razón no haya tomado la clase, que se comunique conmigo y veríamos si hay alguna forma de poderlo regularizar, pero este tendría que ser el tiempo, y ya no más, porque ya vamos a empezar Profe, a saltar el tema. Sí, yo no había podido conectarme porque tuve unos problemas de familiares con mi papá y porque está enfermo, entonces no me había podido conectar, pero pues ya a partir de ayer que me quedé técnicamente me perdí un poco de la clase, pero me quisiera regularizar, ahora sí con ok. las tareas y todo. ¿No has entregado tareas tú? Solo entregué creo que la primera y ya de ahí ya no pude. Ok. Bueno, mira, te voy a dar toda esta semana que viene para que Sí, te pongas al corriente de las tareas. Como ya no las vas a poder mandar por el sistema, mándamelas a través de un correo donde mandes tu justificación. Y bueno, no te voy a poder dar el máximo de puntaje, pero valoraré el esfuerzo y la situación que me expongas para que te puedas regularizar. sí, profesor, muchas gracias. ¿Sí? Bien, entonces, bueno, pues si saben de alguien más que tenga alguna situación, díganle que hasta esta semana tenemos para poder regularizar, ya que el tiempo que sería la próxima semana tendría que estar ya al corriente de las tareas, y si no, pues ya voy a tener que lamentar el poder después apoyarlo. Bien. Entonces, si ustedes, por ejemplo, siguen lo mismo, bueno, acá hay otros ejemplos, ¿no? Nuevamente, aquí está la función GDN, la cual derivo primero. Incluso el ejercicio valdría la pena. Primero, deriven la función, o encuentren su primera diferencia, y luego encuentren su acumulación. Y el concepto es fácil, miren, van sumando área, observen, está en 0. Empieza a sumar área y empieza a crecer. Suma área. Aquí dicen, no, aquí ya resta, no, sigue siendo área positiva, por eso sigue sumando, sigue sumando, sigue. Lo que pasa es que lo va haciendo de una forma que se va generando hasta un momento donde ya no suma área, pero el área sumada ahí está, no desaparece, a menos que, como en estos casos,
se sumen negativos y que los negativos empiecen a restar el área bajo la cual, o el acumulado que se está representando. Acá hay otra señal, que originalmente es esta forma de onda, se obtuvo su primera diferencia, y luego la acumulación. Lo mismo aquí, una señal escalonada, que cuando se obtiene su primera diferencia nos dan los impulsos, y cuando acumulo me da esta señal. Bien, entonces, bueno, pues esa es la razón interesante. Ojo, cuando hagan los cálculos, observen que, por ejemplo, aquí no es la misma proporción que acá. Aquí, en el mismo tramo, tiene una intensidad de 2 y aquí de 8. Igual aquí, en el mismo tramo, hay una intensidad de 2 y aquí de 4. Está así para poder, en corto espacio, representar la gráfica. Pero si lo escaláramos como debe de ser, la dimensión de la gráfica se tendría que justificar. Bien, el algoritmo lo que me dice es lo siguiente. Me dice, esta sería mi constante de integración, esto. Y esta sería la acumulación del área. Dice, si a la primera diferencia en adelanto o en retraso de una función GDN le voy sumando el área, voy a obtener la propia GDN. Si lo aplico para la primera diferencia en adelanto, este sería el algoritmo de la primera diferencia en adelanto. Esto lo vimos en la diapositiva anterior. Bien, si a esta le acumulo el resultado de esta operación, lo voy sumando, lo voy sumando, lo voy sumando, lo voy sumando y lo voy acumulando, es como voy generando los segmentos de esta función. Así que al desarrollarlo, pues me va a quedar esto, ¿no? Empiezo en N0 y sustituyo G de N0 más 1, que está, voy a marcar en rojo. Empiezo para G de N0. Si sustituyo G de N0 aquí, me queda esta expresión aquí y aquí, bueno, primero en las dos, ¿no? Me queda esta primera expresión. Luego, si el siguiente término es G de M igual a N0 más 1, es decir, la siguiente muestra es el acumulado de la muestra, bueno, pues sería esto que está aquí, este es el siguiente término. Y así me iría yo hasta llegar al límite superior que es N-1. En N-1, si sustituyo aquí, si ustedes sustituyen aquí, M por N-1, N-1 más 1, y aquí por N-1, bueno, pues lo que les va a quedar es esta expresión que está aquí. G de N menos G de N menos 1. Y bueno, todo esto lo que nos va a llevar es que se van a ir anulando. Fíjense, positivo con negativo se anula. Por aquí positivo, por acá trae otro negativo. Y así hasta que llegamos a esta mínima expresión, donde si anulamos GDN de 0 negativo con GDN de 0 positivo, pues nos queda GDN. Y bueno, esta sería entonces la forma matemática de poder entender que la expresión de acumulación definida de esta manera nos da la original función que es la GDN. Esto que matemáticamente es difícil de
imaginar qué cosa es lo que está expresado aquí, lo acabamos de explicar sumando las áreas de la función. Bien. Ahora hagamos algunas conclusiones con esta operación. De manera análoga a la relación integral derivada en el escalón unitario que vimos en diapositivas anteriores, ¿se acuerdan que decíamos que el escalón unitario, en tiempo continuo, si lo derivábamos, nos daba el impulso unitario en tiempo continuo? Y que si al impulso unitario lo integrábamos en el tiempo continuo, nos daba el escalón unitario. Bueno, de igual manera, la secuencia unitaria es la acumulación del impulso unitario. Sí, si el impulso unitario lo voy acumulando, me va a dar el escalón unitario. Y si el impulso unitario obtengo su primera diferencia, o más bien si el escalón unitario, al escalón unitario le obtengo su primera diferencia, va a resultar que es el impulso unitario. Así que también sería interesante hacer los ejercicios que me permitan calcular cómo obtener de una función impulso la función escalón y de una función escalón la función impulso. Pero bueno, esto lo daremos por válido, ¿sí? También de manera similar a lo que sucedía con la función rampa en el tiempo continuo, la función rampa en el tiempo discreto, rampa unitaria, se define como la acumulación de la función de la secuencia unitaria retrasada por un tiempo discreto. ¿Sí? Entonces, la función rampa, lo que tenemos es que si acumulamos la función escalón, nos va a quedar la función rampa. Y la secuencia unitaria también vamos a decir que es la primera diferencia de la función rampa unitaria. Es decir, si a la función rampa unitaria le obtenemos su primera diferencia en adelanto, vamos a obtener la función secuencia unitaria o escalón unitario. Ahora, se puede definir un conjunto de familias de funciones en el tiempo discreto con características análogas a las señales que surgen en el tiempo continuo. Por ejemplo, podemos definir la primera diferencia en adelanto del impulso unitario, esto que está aquí, la primera diferencia en adelanto del impulso unitario, en tiempo discreto, como un doblete unitario en tiempo discreto. Dicho de otra manera, lo que podemos hacer es que a partir de funciones singulares, vamos a poder definir nuevas funciones. Si por alguna razón a mí no me conviene definir la función de esta manera, bueno, sé que la puedo definir así porque la operación que sigue es más fácil aplicarla a estos términos que a este término. ¿Sí? Y si la multiplico por A, la sumo con otra función, la escalo en el tiempo y demás, la misma función que está aquí va a ser en este espacio con las adecuaciones que permitan mantener la igualdad. De tal forma que siempre sea más fácil trabajar con una forma alternativa de representar la señal respecto a su forma original de haberla propuesto, que trabajar con ella de entrada. El ejemplo está aquí muy claro. Siempre es más fácil trabajar con impulsos que trabajar con una secuencia de valores.
ya que los impulsos solo suceden en ciertos intervalos de tiempo. Entonces, bueno, pues así es como lo estaríamos nosotros entendiendo y representando. Podríamos nosotros llegar a tener en el ámbito de la acumulación, o en una de las aplicaciones de la acumulación, el hecho de que sea, por ejemplo, lo que acabo de decir, sea más fácil obtener la acumulación, esta operación, por ejemplo, el producto de dos funciones acumuladas, sea más fácil obtenerlo de esta forma desarrollada que como originalmente se proponía. Y es por eso que a esto que le llamamos doblete unitario o una forma alternativa de representación, la vamos a emplear para simplificar las operaciones que se nos vayan pidiendo. En conclusión, si tuviéramos que realizar esta operación, podríamos proponer como alternativa decir, como esto que está aquí es similar a esto, entonces es más fácil realizar esta operación completa que esta. Acudo a estas representaciones de manera alternativa para poder simplificar lo que pueda venir más adelante. Y esto lo vamos a comprender mejor cuando empecemos a ver algunos teoremas de transformaciones de funciones en tiempo discreto, que vamos a decir, si usamos su equivalente de la función secuencia unitaria por la función impulso unitario, bueno, pues vamos a ver que los algoritmos que apliquemos son más sencillos. Bien. Bueno, voy a detener aquí la clase porque los temas que siguen son un poquito más amplios. Y en ese momento también detengo la grabación. No sé si tengan alguna duda o alguna pregunta de los temas que hoy se concretaron, que es la adición y la acumulación, la diferencia y la acumulación. No, profe, todo bien. Perfecto. No, profe. De mi Bueno, parte no, profe. les comento, como esta semana ustedes pudieron ver que tuve problemas técnicos, que ya me estoy poniendo al corriente de esto, esta semana los voy a dejar descansar en cuanto a nuevas tareas, pero por ahí ya a partir del lunes van a empezar a ver esta presentación ya subida en su sitio, junto con las tareas que acompañan a la presentación. Y las nuevas presentaciones de los temas de la siguiente semana. ¿Estamos? Profe, una pregunta. Sí. ¿Seguirá subiendo los videos a su canal de YouTube? Sí, ya Ok. el video de ayer ya lo tengo capturado y me falta este canal. Y lo mismo para la materia de teoría de control, ya tengo también recuperé 2 videos que los estoy terminando nada más de revisar y los voy a subir también al canal y al sitio de Teams. Profesor, ¿me podría pasar su canal de